Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a estudiar el tema número 12 acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre el mejor día para descansar. Estamos sumamente felices y contentos, agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes por continuar estudiando la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar. Y hoy estaremos entonces estudiando cuál es el día de reposo dado por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Vamos a estudiar la historia del séptimo día, del sábado, y luego que estudiemos todos estos versículos bíblicos, vamos a ver qué debemos hacer, aparte de hacer nuestro compromiso de fe y también nuestro estudio adicional. Así que para comenzar, los invito a que cierren sus ojitos para orar y que Dios nos dé sabiduría para entender este tema. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que nos des tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para entender, para comprender, para poner en práctica tu palabra y en especial este mandamiento. Ayuda a todos los que están estudiando tu palabra. Ayúdalos si están enfermos, que tú les puedas dar sanidad. Si tienen alguna necesidad especial, Señor, que tú puedas suplirla y les puedas ayudar y bendecir. Acompáñanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta sobre el día de descanso dado por Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Para eso voy a leer Éxodo 20, 8, 11. Este versículo lo estudiamos la semana pasada, pero específicamente hoy vamos a estudiar acerca del cuarto mandamiento de Dios, que es este que vamos a leer, y lo encontramos en Éxodo 20 del 8 al 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo y lo santificó. Bueno, como ustedes saben, acá la Biblia, que es la versión de Reina Valera 1995, me gusta bien como lo dice, porque lo dice más claro. Así que permítame volver a leerlo desde acá, que dice, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Éxodo 20 del 8 al 11, que nos dice lo siguiente. Del 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? El sábado. El sábado. El séptimo día o sábado. Muy bien. Séptimo día o sábado. Séptimo día o sábado. ¿A quién beneficia el sábado? Marcos 2:27, y le corresponde a Daily leer a quién beneficia el sábado. Creo que hay una ley que dice que creo que son los de pero le festejan el sábado, le dicen sábado. Ah, sí, la fiesta de los judíos, el sábado. ¿A quién beneficia el sábado? Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Entonces, ¿a quién beneficia el sábado? Al hombre. ¿A quién beneficia el sábado? Al hombre. Porque el Señor sabía que nosotros como seres humanos nos íbamos a entretener entre todas las cosas de este mundo, trabajar, estudiar, hacer esto, hacer aquello, y nos íbamos a olvidar de Él y también entonces íbamos a estar constantemente trabajando y no íbamos a querer descansar. Entonces el Señor dejó un día sábado, el día sábado como día de reposo para beneficio del hombre. Cuando nosotros guardamos el sábado, es decir, que apartamos el sábado para pensar en Dios y en las cosas de Dios, nos estamos beneficiando físicamente porque estamos en reposo de toda labor de la cotidianidad y a su vez estamos en contacto con nuestro Dios. Así que nos fortalecemos espiritualmente y descansamos, le damos descanso a nuestro cuerpo. Pero, ¿cuál es la historia del séptimo día? ¿Por qué el sábado? ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo, Franceli? Génesis 2, del 1 al 3. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis 2, del 1 al 3. ¿Qué dice, Franceli? Bueno, por eso le corresponde. Génesis 2, del 1 al 3. La institución del sábado, dice. Muy bien. Franceli, ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuando había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, entonces fueron pues acabados los cielos y la tierra, es decir, está hablando del momento de la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día o el sábado la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿quién instituyó el sábado? Dios. ¿Y cuándo lo hizo? Al terminar la tierra. Al terminar la tierra, ¿verdad? Al terminar la creación, entonces al finalizar la creación. Es decir, que desde la creación Dios instituyó el sábado. No quiere decir, así que cuando en la creación, cuando Dios instituyó el sábado, no había nacionalidades aún, ¿verdad? No existía la nacionalidad venezolana, la colombiana, la chilena, peruana. No existían, por lo tanto, no existían los judíos aún. ¿Y por qué hago esta observación? Porque muchas personas dicen que el día sábado que es de los judíos y que es para los judíos, que fue dado para los judíos, pero no es así. El sábado fue dado por Dios en la creación y fue dado para los hijos de Dios. Así que Dios fue el que instituyó el sábado y lo hizo desde la creación. Y recordemos que forma parte de la ley de Dios. Y si forma parte de la ley de Dios, quiere decir que es la ley de Dios, es la palabra de Dios y es eterno. Y por lo tanto, aquí viene una pregunta. ¿Qué día respetó entonces nuestro Señor Jesucristo? Allí me corresponde a mí leer Lucas 4:16. Vamos a ver cómo guardó nuestro Señor Jesucristo, qué día respetó nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, es decir, en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, aquí está muy claramente, dice que Jesús vino a Nazaret, al pueblo de Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo, es decir, en el día de reposo, en el día sábado, él iba a la iglesia conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo?
El sábado. El sábado. Luego viene la quinta pregunta. ¿Qué día guardó la Virgen María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas 23, en el versículo 56. Lucas 23, en el versículo 56. Entonces, miren lo que dice, ¿qué día guardaba la Virgen María? Lucas 23, versículo 56. 23, 41, 23. Aquí debe estar, aquí. Entonces dice lo siguiente. Estaba hablando de cuando Jesús fue sepultado. Cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, está hablando esa parte. Entonces dice, y vueltas, ¿quiénes fueron vueltas? Bueno, para que no quede duda al respecto, voy a leer el versículo anterior. Voy a leer los versículos anteriores. Desde el 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Era un varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación, es decir, era un día viernes, y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, es decir, las mujeres y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Quiénes eran esas mujeres que andaban detrás del cuerpo de Jesús cuando murió? Magdalena. Estaba María Magdalena, La Virgen María. estaba la Virgen María y quizá estaban otras seguidoras más de Jesús allí. Así que la que estaba allí, por supuesto, que estaba es la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. Y así que ellas dicen que y vueltas descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan? Entonces, no lo sé, Elizabeth, no, porque Que era prima de Elizabeth. Es probable que haya estado allí, la prima, ¿verdad? Elizabeth. Entonces, ¿qué día guardaba la Virgen María? El sábado. El sábado. ¿Por qué? Porque ella era la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ella guardaba los mandamientos de Dios. Y ahora viene Daily. Daily, ¿qué día respetaban los apóstoles de Jesús? Los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Hechos 17:2. Está allí en el Nuevo Testamento también. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, pero si leemos el versículo anterior, Daily, el 17:1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, que Pablo, en este caso, que era un apóstol de Jesús, ¿qué día guardaba y respetaba? El sábado. Muy bien. Ahora le corresponde a Franceli. Franceli, ¿qué día se guardará en el cielo? Según Isaías 66, 22 y 23. Isaías está en el Antiguo Testamento. Empezando el Antiguo Testamento. Isaías. Empezando o terminando. Terminando casi. Terminando, Franceli, casi el Antiguo Testamento. Pero no es empezando el nuevo. Isaías 66. Sí. Para acá, mano. Isaías 66, 22 y 23.
Aquí está el 66. 22 y 23. Franceli, ¿qué día se guardará en el cielo? Este es un hermoso versículo que nos encanta a muchos de nosotros como cristianos, porque nos dice lo que vamos a hacer en el cielo. Muy bien. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dijo Jehová. Entonces eso lo dice Dios y lo está diciendo aquí en su palabra. Y dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que la tierra, aquí en la tierra nosotros nos estamos preparando para ir al cielo. Y desde acá nosotros debemos entonces guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque en el cielo, de mes en mes y de sábado en sábado, vamos a ir a adorar a Dios. ¿Qué día entonces se guardará en el cielo? El sábado. Así que desde acá, desde la tierra, debemos acostumbrarnos a ir a la iglesia y de adorar a Dios en el día sábado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si sabemos que el día de descanso según la ley de Dios es el séptimo día o sábado y que el sábado fue hecho por causa del hombre, que Dios lo instituyó desde la creación, lo bendijo, lo santificó y que el sábado fue respetado por nuestro Señor Jesucristo, por la Virgen María, por los apóstoles y se guardará en el cielo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice Isaías 56:2. Vamos a ver qué dice Isaías 56:2, me corresponde a mí. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, que guarda el día sábado, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces dice que es bienaventurado el que guarda el día de reposo y no lo profana. ¿Qué es eso de profanar? Bueno, que no hace lo que él quiere, sino lo que Dios dice. Entonces dice que lo primero que debemos hacer es guardar el sábado y tener cuidado de no profanar el sábado. Es decir, de no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Daily, ¿qué más debemos hacer según Isaías 58:13 y 14? Dice, si retrajeres del día de reposo del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamaré delicia santo, glorioso de Jehová. Y lo veneraréis, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová no la ha hablado. Lo ha hablado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios, porque dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sino que te deleitas en Jehová, entonces yo te haré subir a las alturas de la tierra. Es decir, que debemos honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios y no haciendo nuestra propia voluntad. Muy bien, Franceli, ¿qué dice Hechos 5:29? ¿Qué debemos hacer? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, ¿por qué está este versículo aquí de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque lamentablemente muchas veces el día sábado, es profanado. Es decir, la gente trabaja, vende, compra, hace sus actividades, sus quehaceres diarios. Entonces y muchas veces cuando trabajamos,
es impuesto el día sábado para ir a trabajar, porque supuestamente para el hombre el día sábado es el mejor día de negocio, pero eso no es así. Dice la palabra de Dios que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hemos conocido historias de jóvenes que han guardado los mandamientos de Dios y cuando están estudiando en las universidades muchas veces les exigen ir a hacer un examen, a presentar un examen, una exposición, un trabajo en día sábado y han preferido ser fiel a Dios y Dios los ha librado en buena manera porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que lo honran y Dios de una u otra manera ha hecho el milagro para que esa evaluación que ellos han perdido por obedecer los mandamientos de Dios, el profesor se los pueda volver a hacer. Y muchos hermanos que por obedecer a Dios, han renunciado a su trabajo en día sábado y por dar un buen testimonio y ser trabajadores excelentes, de dar lo mejor de ellos, han vuelto a su trabajo porque han sido buenos hermanos y Dios les ha premiado su fe, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro compromiso de fe, después de haber leído y entendido mi decisión personal es, creo que el sábado es día del Señor, deseo ser fiel a Dios y obedecerlo adecuadamente. Entonces colocamos acá nuestra firma y el día también. Y el estudio adicional dice lo siguiente. ¿Cuál es la historia venerable del sábado? Bueno, que fue dado en la creación, como dice Génesis 2 del 1 al 3, que Abraham lo respetó, Génesis 26:5, que fue santificado por los hebreos antes de la promulgación estricta de la ley, como dice Éxodo 16:21-30, que fue promulgado en la Santa Ley, Éxodo 28:11, fue guardado por Jesús, Lucas 6:5-4, Lucas 6:5 y Lucas 4:16, Marcos 1:21, fue respetado por la Virgen María, Lucas 23:56, fue guardado por los apóstoles, Hechos 13:14, Hechos 13:14 y Hechos 13:44, Hechos 17:2, Hechos 18:4. Se respetará en el cielo, como dice Isaías 66:22-23. No hay derecho a efectuar cambios. Dios es inmutable, como dice Malaquías 3:6. Jesús es inmutable, como dice Hebreos 13:8. Ni hombre ni instituciones tienen derecho a efectuar cambios a la ley de Dios, porque si es la ley de Dios, también es inmutable. Como dice, nadie puede efectuar cambios, como dice Mateo 5:18-19, Mateo 15:6-9 y Eclesiastés 3:14. El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús respetó los mandamientos y guardó el santo sábado. Lo dice Lucas 4:16. El verdadero cristiano sigue en todo el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:21, primera de Juan 2:6 y primera de Juan 3:3 y Juan 14:15. El día del Señor. El título Día del Señor corresponde legítimamente al sábado. Lo dice Apocalipsis 1:10, Mateo 12:8. Y el sábado es un recordatorio perpetuo del poder creador de Dios. A través de los siglos, el sábado ha ocupado el séptimo lugar en la semana. La Biblia lo identifica como séptimo día en varios textos, como Éxodo 16:26, como Éxodo 20 del 8 al 11, como Éxodo 35:2, como Levítico 23:3, Ezequiel 46:1, Lucas 13:14. Sábado en el lenguaje hebreo significa descanso y es el séptimo día de la semana, como lo define el diccionario teológico de Bach. El domingo no es día de reposo. En el Nuevo Testamento aparece 8 veces la expresión primer día de la semana, referida al domingo. Mateo 28:1, Marcos 16:2-9, Lucas 24:1, Juan 20:1, Juan 20:19, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2. Todas las veces se le asigna el nombre primer día de la semana, sin atribuirle significación religiosa.
En contraposición, hay 59 veces se refiere al sábado usando la palabra sabatón, que significa reposo. Puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no vas a encontrar una sola línea que autorice la santificación del domingo. En cambio, la Biblia dice que Dios reposó, santificó y bendijo el día sábado. Las escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos, dijo el cardenal Jigbo, La fe de nuestros padres, página 98. ¿Y cómo fue que se efectuó entonces el cambio del día sábado como día de reposo al día domingo? La Biblia predice atentados graves contra la ley de Dios, dice Daniel 7:25 y Daniel 8:12. Asimismo, los apóstoles previenen a los cristianos sobre la apostasía y la introducción de herejía en el seno de la iglesia, Hechos 20:28, Hechos 20:30 y Segunda de Tesalonicenses 2:3-4 y Romanos 1:25. El cambio no fue hecho por Cristo ni por los apóstoles, sino que sobrevino poco a poco en una iglesia que se había apartado de los principios eternos de la ley de Dios. Entonces entraron a la iglesia miles de paganos que no estaban plenamente convertidos y que adoraban al sol, cuyo culto se hacían en el primer día de la semana. Y fue Constantino, el emperador de Roma, quien emitió un decreto por el cual ordenaba que se santificaba únicamente el domingo. Decía ese decreto: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Nender, notable profesor de historia eclesiástica de Berlín, declara: la fiesta del domingo, como todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles no soñaron con erigir un mandamiento divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia Apostólica primitiva trasladar al domingo las prescripciones del sábado. Juan Pablo II, en su carta apostólica El Día del Señor, dice lo siguiente: así se entiende porque los cristianos anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo se sintieron autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. Página 71, edición claretiana. Por lo tanto, se entiende que la observancia del domingo es meramente una cuestión humana. En cambio, el día sábado comprende el día del Señor y fue dado por Dios mismo. Y el sábado es tan importante porque Él es el sello de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el Señor tiene un sello mediante el cual conoce a los que son suyos, como dice 2 de Timoteo 2:19. Con él sellará sus hijos, Apocalipsis 7:2-3. Por eso, santificar el sábado es señal entre Dios y sus hijos, como dice Ezequiel 20:12-20. ¿Cómo sabe el Señor que nosotros realmente somos sus hijos y que estamos guardando sus mandamientos? Cuando no solamente no matamos, no robamos, sino que también guardamos el día sábado como día de reposo. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, escríbenos y con mucho gusto te vamos a contestar. Te invitamos a que sigas estudiando, no desmayes. Recuerda que este es nuestro tema número 12 y anterior a estos temas hay 11 temas más, los cuales tú puedes buscar y seguir estudiando. Te pedimos que le pidas mucho a Dios, que ore y el Señor te confirmará que esto es verdad, que el sábado es el séptimo día que Dios dio en sus mandamientos y es el cual el Señor nos invita a que debemos adorar y que debemos acordarnos del día sábado para santificar. Así que te invitamos para que ores y así vamos a terminar nuestro estudio bíblico del día de hoy, el tema número 12. Oremos. Querido Dios, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permitiste estudiar este tema, donde podemos estudiar específicamente tu cuarto mandamiento, donde dice que debemos recordarnos
de guardar el día sábado para santificarlo. Y santificarlo, Señor, significa que lo tenemos que apartar para ti, para estar en comunión contigo, y así seremos bendecidos y restaurados espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, porque dice que si guardamos todos los mandamientos, pero fallamos en uno, nos hacemos culpables de todo. Así que, Señor, danos sabiduría y ayúdanos para poder cumplir con tus mandamientos como tú así nos los pides. Porque tú dices, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el sábado está dentro de tus mandamientos. Ayúdanos, bendice a todos nuestros estudiantes de la Biblia y acompáñanos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta luego, quedan invitados y por acá los esperamos la próxima semana. Chao.